Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia Reyes. Vamos a empezar a hablar ahora de otro tema, otra operación unitaria, la humidificación. La humidificación implica el contacto entre un líquido volátil y un gas inerte y puede tener alguno de los siguientes objetivos: enfriar el líquido, deshumidificar el gas o lo contrario, enfriar y o humedecer el gas. Para poder trabajar con la humidificación, en realidad lo primero que tenemos que hacer es saber utilizar bien la carta psicométrica. Esta carta uno la aprende a utilizar en tercer semestre, en una clase que se llama Balance de Materia y Energía, o en su caso, Introducción a la Ingeniería Química, típicamente de la mano de Felder. Hay otros autores, pero ahorita solo me acuerdo. El Himmelblau. Y pasan los semestres y luego a los estudiantes se les olvida cómo se utilizaba la carta psicométrica. Algo que no se ve en ese curso es qué fórmulas se utilizan, de hecho, para construir la carta psicométrica. No es algo tan frecuente que se vaya a requerir que uno mismo vaya a construir su propia carta, pero aún así es importante, es útil de repente identificar estas fórmulas. Lo primero que hay que identificar es que toda la carta psicométrica, y para el caso cualquier identificación de un punto en la misma, requiere entender la regla de las fases de Gibbs, que es esta que te muestro aquí. Esta F es de Freedom Degrees, o grados de libertad. Esta C de aquí son los componentes que tengamos presente en nuestra mezcla. La F es de fases en inglés. No pases, fases, phases. Y esta 2 pues es para que salga la ecuación de Gibbs. Por ejemplo, si es una mezcla gaseosa de aire húmedo, a eso nos referimos con humedad A en un aire inerte, bueno, pues a lo mejor yo podría decir quiero agua, ¿no? Así de manera abierta, arbitraria. ¿Quieres agua? Bueno, pues te puedo traer un cubito de hielo, ¿no? Eso es agua. O puedo decir, pues agarra agua del aire, en el aire hay humedad. Entonces, para que realmente se entienda cuál es el requerimiento, tenemos que definir cierta cantidad de variables. Básicamente eso es lo que nos define esta ecuación de Gibbs. Si tenemos 2 componentes, es el 2 de aquí, y estamos hablando de una sola fase porque es una mezcla gaseosa, bueno, pues entonces ya tenemos definida toda la ecuación. Es 2 menos 1 más 2 es igual a 3. Y eso quiere decir que para que mi requerimiento sea específico necesito definir 3 variables. Por ejemplo, puedo decir la presión, quiero agua a 1 atmósfera. La temperatura del bulbo seco, que esto es muy común, quiero agua a 50 Celsius. Y además quiero la composición. Quiero agua a 1 atmósfera, 50 Celsius de temperatura de bulbo seco y una composición cercana al 100%. Bueno, pues entonces en ese caso, seguro mi requerimiento es agua líquida. Agua líquida y calientita, ¿no? Y prácticamente pura. Esta es la manera en que uno puede ir navegando por la carta psicométrica. Se deben identificar 3 variables. Típicamente las cartas psicométricas tienen fija la presión, por eso en todos los ejemplos que puse aquí existía la presión como una variable, y con los otros 2 puntos son con los cuales yo puedo encontrar la coordenada precisa de lo que estoy buscando. Y procedo con la identificación de distintas variables y cómo se pueden realizar las formulaciones, los cálculos, si uno necesitara construir su propia carta psicométrica. La presión, típicamente la escribimos P. La temperatura de bulbo seco, pues es la temperatura de la mezcla. Uno agarra un termómetro tal cual, lo expone a nuestras fases y componentes de las cuales estemos hablando de la mezcla y ya está. El contenido absoluto de humedad, este es una fracción mol. Notarán que es una fracción mol escrita con mayúscula, igual a la de la absorción. En la absorción vimos que había composiciones mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas le llamábamos libres de soluto. Y eso significaba que aquí en el denominador, en lugar de estar A y B, solo estaba B. Es exactamente lo mismo. Es la masa de A entre la masa de B. Como es una fracción, bueno, pues podemos describirla también con moles.
Para pasar de masa a moles utilizamos la masa molecular. Para hablar de moles, si es una mezcla gaseosa, podemos utilizar gases ideales siempre y cuando estemos a bajas presiones y o altas temperaturas. Si nuestra carta psicométrica va a ser a una atmósfera o por ejemplo en Guadalajara, 0.84 atmósferas, perfectamente podemos utilizar el modelo de gases ideales. El volumen de control será el mismo, la temperatura IR. Bueno, esto se tendría que definir en qué condiciones se va a estar trabajando esta formulación, pero para una temperatura homogénea, estática, fija, estos términos se pueden eliminar y entonces queda esta relación nada más. Esto nos permitirá, en condiciones bien específicas, estar obteniendo el contenido absoluto de humedad que típicamente identificaremos con una Y mayúscula. Me voy a adelantar un poquito en mi archivo. Este contenido de humedad típicamente se ve en este eje. Esta carta, que es del Perry, tiene unidades libras de agua por libra de aire seco, donde las libras de agua son A y el aire seco es el inerte B. También encontraremos en la carta psicométrica el contenido absoluto de humedad de saturación. La diferencia es que la referencia es la presión vapor. Tenemos el porcentaje de humedad absoluta, que es entonces una relación entre la fracción mol mayúscula, que en realidad llamamos aquí contenido absoluto de humedad, entre el contenido absoluto de humedad de saturación. Estas son básicamente sustituciones. El porcentaje de humedad relativa, lo usamos bastante. Nos dice qué tan cerca estamos de la saturación. ¿Dónde se ve la humedad relativa en mi carta psicométrica? Son estas curvas que estoy señalando con el puntero del mouse. Y bueno, esta es 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. 100% es la curva más externa de la carta psicométrica. Esta curva también me representa el equilibrio. Otra variable que identificamos en la carta psicométrica es el volumen húmedo. Es el volumen de la mezcla especificado por unidad de masa de B. Esto de aquí es otra vez una expresión de la ecuación de gases ideales. La verdad es que estoy omitiendo el álgebra intermedia con la cual llegamos a esto, pero no debería ser tan difícil para ti llegar a esta conclusión. Un poquito de trabajo manual. El calor húmedo es la capacidad calorífica de la mezcla y básicamente lo que hacemos es sumar los porcentajes que tiene uno y otro. Por eso ven que aquí aparece la fracción de humedad absoluta de A. ¿Qué tanto contribuye a la capacidad calorífica la humedad adicional a la masa de B? Como es por unidad de masa de B, por eso tiene un coeficiente unitario. La entalpía, ya sabemos que la entalpía no existe como valor absoluto. Siempre tenemos que definir un valor cero que es arbitrario. En distintas cartas psicométricas puede haber valores diferentes. Típicamente la referencia es la temperatura de fusión de A. Tomamos como presión de referencia la presión de la carta. Consideramos que B estará en fase gas y el agua estará en fase líquida. Eso es lo que tomamos como nuestro punto arbitrario, 0. Y entonces, cualquier delta H se describe como si fuera una H entre comillas absoluta, que básicamente es el calor específico, de la mezcla, con relación a la temperatura de referencia y se le suma, esta es la expresión de Cp delta T, más el cambio de fase, que es lo que representa lambda, es el calor latente correspondiente a la fracción de humedad. La temperatura de bulbo húmedo, esta es una temperatura de un equilibrio dinámico. Lo que hacemos es que tomamos un termómetro común y corriente, lo envolvemos, la literatura dice de manera elegante, en un sedazo, le amarramos un trapo mojado y entonces nuestro termómetro con su trapito mojado lo exponemos al aire ambiental que estemos midiendo. Lo que va a suceder es que al fluir el aire alrededor de nuestro termómetro mojado, húmedo, va a arrastrar, va a evaporar parte del agua que está en el trapito húmedo. Y esa energía de evaporación no va a salir de ningún otro lugar más que del propio termómetro. Por lo tanto, va a disminuir la temperatura.
¿Cómo es que esto se relaciona con la calidad del aire que estemos trabajando? ¿Alguna vez quizás te ha tocado lavar la ropa en tu casa y que el ambiente esté muy húmedo, que esté todo nublado, a punto de llover? Habrás notado, inclusive peor, si además te toca que empiece a llover, que la ropa no se seca. ¿Por qué? Pues porque si estás muy cerca de la posición de saturación, de la humedad relativa al 100%, no aplica que se evapore más agua al aire. Al contrario, se está condensando. Y eso quiere decir que entre más cerca estemos del equilibrio o de la humedad al 100%, menos será el calor que se aporte por parte de nuestro termómetro y por lo tanto menos será la diferencia entre la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura de la mezcla, que dijimos que se medía sin mayor diferencia con un termómetro común y corriente. Podemos analizar con más detalle el calor que se transfiere y tenemos dos expresiones para definir esto. Por un lado es el calor convectivo. Esta es la expresión de enfriamiento de Newton, clásica de tu clase de transferencia de calor. Y por el otro, esta es una expresión de transferencia de masa. Es la K convectiva por el área, por el delta Y, la fracción de la interfaz, y el Volk. Y esto lo multiplicamos por el lambda o el calor latente de evaporación. Es decir, con esta parte de la ecuación yo identifico cuánta masa se evapora y al multiplicar por lambda lo convierto en calor de evaporación. De esta expresión yo puedo despejar la temperatura de bulbo húmedo y obtenemos esta expresión de aquí. Además puedo identificar de dónde sacar esta K convectiva y esta H convectiva. Recordemos que los modelos convectivos típicamente los buscamos en función de un experimento empírico. Hay distintos modelos. Para nuestro caso estamos hablando de un termómetro húmedo expuesto al aire, así que podemos trabajar con un flujo perpendicular a un cilindro. Y tenemos las dos expresiones, la expresión para masa y la expresión para calor. Podemos dividir ambas ecuaciones y del lado derecho tendremos una igualdad a 1. Este es el número de Stanton. Stanton se puede definir tanto para calor como para masa, o bueno, difusividad y calor, así como está escrito. Schmidt y Prandtl. La relación de Prandtl y Schmidt también la homologamos, la acercamos en un mismo término porque comparten exponente y sustituimos por el término equivalente de Stanton, que es donde aparecen la H convectiva y la K convectiva. Prandtl sobre Schmidt es otro número dimensional que se llama el número de Lewis, específicamente para el caso en el que estamos trabajando con aire y agua. El valor de Lewis es igual a 1 y por lo tanto podemos despejar esta expresión para decir que el calor específico de la mezcla va a ser igual a la relación entre el H convectivo y la K convectiva, aproximadamente. Y entonces, para que realmente esto sirva de recordatorio de la carta psicométrica, porque para poder hacer problemas de humidificación el paso 1 es poder encontrar los puntos en la carta psicométrica. Este es un ejercicio que yo hice con mis estudiantes. Básicamente identificamos todo lo que se podía leer de la carta de Perry para un par de puntos. Inciso A es para una temperatura de bulbo seco de 100 Fahrenheit y una temperatura de bulbo húmedo de 80 Fahrenheit. Bueno, la más sencilla de encontrar es la temperatura de bulbo seco. Es el eje horizontal. En este eje horizontal tracé una línea anaranjada por todo el eje. Por su parte, las temperaturas de bulbo húmedo se leen en esta zona que es la de saturación. De hecho, aquí dice temperatura de bulbo húmedo y punto de condensación o de saturación. Por lo tanto, buscamos aquí los 80 Fahrenheit, trazamos la línea diagonal y en este punto donde se juntan ambas, este es el punto que me están pidiendo ubicar. A partir de este punto puedo hacer las siguientes lecturas. Ya habíamos dicho que este eje es el contenido de humedad absoluta o libras de agua por libra de aire seco. Más o menos, esta línea amarilla, dijimos que daba pues entre 0.017 y 0.018. Yo le puse aquí 0.0175. Este número es un poquito al tanteo. Es más cercano al 0.018 que el 0.017 ciertamente. Pero también lo que pasa es que mi trazo está un poquito chueco. O sea, mi gráfica de por sí está chueca.
La otra línea horizontal, esta línea negra, representa la temperatura de rocío, que es más o menos, se lee en la temperatura aquí de este eje, es más o menos 73. También se puede leer si trazas una línea vertical, lo que te resulte más sencillo. El porcentaje de humedad relativo, dijimos que eran estas curvas. Esta es la de 40. Y bueno, el punto que encontramos está un poquito arribita de 40, así que por eso le pusimos 41. Para las entalpías, aquí dice que la entropía de saturación son estas líneas. Sin embargo, esta carta de Perry también tiene unas correcciones que son estas curvas. En mi gráfico se ven punteadas y dice por aquí menos 0.2 de desviación de entalpía BTU por libra de aire seco. Eso quiere decir que a la lectura del punto voy a buscarle además aproximadamente qué posición tiene con respecto a estas curvas que son las de desviación. En el caso del trazo que estoy mostrando, después de la línea naranja proyecté esta línea azulita, que más o menos yo leí 43.7 BTU por libra de B, y luego entre estas dos curvas punteadas leímos que la curva de desviación, bueno, este es 0.3, este es 0.2, pues por ahí de menos 0.23. Este es negativo, no lo puse aquí tan obvio, debía hacerlo. Y bueno, la diferencia o la suma de estos dos números, que uno es negativo, da el valor corregido de entalpía, que es 43.47. Y con eso ya leí todos los puntos que se pueden identificar con esta carta psicométrica a partir de una coordenada que existe con tres variables. La presión, que es presión atmosférica, una atmósfera, que es la que corresponde a la carta, y luego otras dos variables, para entonces tener tres variables fijas y que esto satisfaga la ecuación de grados de Gibbs de equilibrio termodinámico. En el inciso B, le sugerí una humedad de 0.01 libras de A por libra de B, esta es humedad absoluta, se lee en este eje, y una entalpía de 60 BTU por libra de B. Más o menos, para que corresponda a esta 60, es un poquito de prueba y error, casi uno la puede omitir, pero bueno, aquí sí la hicimos. Hay que estar arribita del 60 porque yo ya sé que cuando llegue al punto voy a tener que identificar las curvas punteadas que tienen la desviación. Entonces, bueno, ¿qué cosa sí sé de manera clara? La humedad absoluta, el 0.01, esta línea anaranjada. Más o menos trazamos el 60 de entalpía y vimos que estábamos bastante cerca de esta curva de desviación, que era más o menos menos 1.6. Por lo tanto dijimos, bueno, entonces hay que subir un poquito esta línea de la entalpía. Por eso notas que realmente no está sobre el 60 la línea azul. Digo, aparte de que está un poquito chueca, pero ese fue el problema de que me cuesta mucho trabajo trazar las flechitas en Word. De manera que nuestro nuevo punto está un poquito arriba del 60. A partir de esa coordenada me pongo a leer los demás valores. Proyecto una línea hacia abajo y digo, bueno, es que entonces la temperatura de bulbo seco serán 200. Proyectando una línea horizontal, más o menos yo debería leer, pero en este caso medio adivino, la temperatura de rocío, que dije que era más o menos 57. El porcentaje de humedad, prácticamente estoy sobre la línea de 2% de humedad relativa. Espero que notes que estas dos curvas o cartas psicométricas son diferentes. Esto es porque en Perry encuentras la carta psicométrica dividida por regiones. Esta es de 35 a 110 Fahrenheit. Esta es más arriba, de 60 a 240. Obviamente no todos los puntos van a poderse localizar en una sola de las cartas, por eso pues te da rangos. Y finalmente el volumen húmedo. Quizás no fui suficientemente enfática en el ejercicio previo, pero son también líneas diagonales. Hay muchas líneas en las cartas psicométricas. En este caso la más cercana es esta de 17 pies cúbicos,
que es la que está muy cerquita de esta. Y esta de acá dice 16 pies cúbicos. Así que es un poquito menos de 17. Por eso le pusimos 16.9. Espero que esto sirva un poquito de recordatorio. En el siguiente video vamos a resolver ahora sí un ejercicio de dimensionamiento de altura de una columna de humidificación. Aprovechando que tengo tu atención, te invito a que conozcas mi canal de divulgación de ciencia, cuyo enlace te estoy mostrando en este momento en la pantalla. Gracias y hasta pronto.